podrán hacer el trabajo práctico final sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es una especie de permitirles que ustedes avancen, pero no se tienen que dejar estar, y tienen que hacer los trabajos prácticos, aún los que tienen que corregir, porque si no, al llegar al momento del trabajo práctico final, no van a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es importante que si se les pone no competente aún en el aula virtual, traten de ir corrigiendo y vayan subiéndolo, sin el apuro de que tienen que hacerlo para mañana o para el próximo martes, eso no, pero vayan haciéndolo, porque si no, cuando se les acumule mucho, no van a poder en un solo día o en 2 o 3 días subir todo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, estos prácticos son una especie de entrenamiento para que vayan aprendiendo los pasos a seguir para que puedan hacer un buen trabajo práctico final. Esa es la idea. Arquitecto, Sí. tengo una duda porque tenía un trabajo, el primero, que me parecía no competente, pero no me dice qué es lo que tengo que corregir. ¿Sabés qué pasa? Que es muy difícil que nosotros podamos a cada uno de ustedes decirles exactamente qué tienen que corregir, porque tenemos poco personal, somos 4 personas, no todos pueden participar todo el tiempo, me refiero a los docentes, por distintas razones, y ustedes cuando han comenzado, para el primer trabajo práctico eran 300 alumnos. Ahora está bajando la cantidad de alumnos que están participando en forma activa, pero de todos modos son muy muchos para que nosotros hagamos una crítica personalizada. Por eso siempre les hemos dicho que participen en las clases, que escuchen la crítica de 2 o 3 trabajos que uno siempre hace en las clases, que presten atención a todas las indicaciones que les damos para que ustedes saquen sus propias conclusiones y vayan corrigiendo y mejorando en lo que van haciendo. Es muy, muy complejo. Acordate que hemos dejado un cupo abierto al principio. Era que se inscriba todo aquel que quiera hacer la electiva. Y de esa manera no esperábamos que haya 300 personas inscritas, ¿no? Y sin embargo las hay, y bueno, es imposible atenderlos en forma personalizada. Pero sí podemos dar la materia si todos participan, escuchan las clases, escuchan las críticas, y van, porque las críticas son bastante comunes a todos, ¿no? Entonces, es importante esa participación de ustedes, aunque sea pasiva, aunque sea mirando lo que decimos, pero prestando atención, ¿sí? Y si es activa, mucho mejor. ¿De acuerdo? Arquitecto, yo también tengo una duda sobre eso. Sí. Todo el primer trabajo práctico yo no lo tengo corregido, o sea, no tengo ninguna calificación. Yo me acuerdo de que sí corrigieron el tema de presentación, que yo sí lo tenía que corregir, pero más allá de eso no sé si está bien o está mal. El No tenés profesor ninguna calificación, no Dice dice... sí. Claro, el primero, o sea, que teníamos que entregar para ver si estábamos interesados en la materia, ese Sí. me dice sin calificar. Bueno, estás en la comisión de Angie, si no me equivoco. Mm, Angie, ¿Quién está hablando? ¿Cómo es tu Hola. nombre? Ya no es Llanos. Nadia. Ya me fijo. Espera. Gracias. De cualquier manera, no vamos a ocupar el tiempo de esta clase para ir caso por caso. Después ponete en contacto con la cátedra o con el docente correspondiente y aclaramos todas las situaciones. De Dale. todas maneras, lo que te digo a vos y a todos, vayan corrigiendo, ya sea que si no tienen una calificación clara o dice no competente aún, traten de ver, de hacer bien las cosas, ¿no? Y subirlo a ese link que vamos a poner. ¿Bien? Bueno, empecemos con esto. Yo les decía la clase pasada que una de las cosas que tenían que tener en cuenta al armar un conjunto era también la fractalidad en altura. Acá a la izquierda se ve la imagen de San Gimignano, que es un pueblo medieval, de origen medieval, que está en Italia, y que en comparación con lo que es la arquitectura contemporánea, actual, por supuesto que no tiene nada que ver. La verticalidad siempre se ha buscado con la arquitectura
pero la expresión que tiene el pueblo de San Gimignano comparado con lo que es un proyecto de edificio actual, donde se trabaja más bien con la fractalidad en la piel, bueno, no tiene nada que ver. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que la fractalidad no solo se va a dar en planta o en la piel o en volumen. En el volumen me refiero a la envolvente, cuando tiene extensiones o depresiones en horizontal, sino también en la variedad de alturas, que es lo que muchas veces no se ve en los trabajos prácticos. Tampoco es el modelo a seguir el pueblo de San Gimignano, salvo en eso que sí señalo como positivo, porque como ustedes ven, la parte baja, digamos, de la construcción, es una parte construida demasiado masivamente, y lo que buscamos con la fractalidad es que haya más espacios, más ingreso de aire y luz a los volúmenes de cualquier composición o grupo de módulos. Ahí otras vistas de San Gimignano desde arriba y peatonalmente, para que vean la gran variedad de alturas que hay en las construcciones. Uno de los problemas que veíamos, casi es un problema común a todos los trabajos, es que no saben o no están acostumbrados posiblemente a hacer una buena viñeta de la organización del conjunto o de la idea que ustedes tienen de cómo tiene que ser el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que propongo acá? El ejemplo del terreno no es el de ustedes, este era un terreno de otro año, que dimos un tema parecido, pero con terrenos de mucho más grandes proporciones. Acá hablábamos de 300 y tantos metros, por ejemplo, de largo, ustedes tienen menos de 150 metros. Entonces, acá lo que les estoy proponiendo es que ustedes consideren forma, dimensiones, contexto del terreno, propongan la distribución de cómo quieren que se ubiquen esas masas construidas que están por fractalizar, y cómo quieren que se ubiquen los espacios de este conjunto. Y para hacerlo hay que trabajar, en principio, en vista superior. ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta? El dictado que dice ahí y algunas cosas que después las voy a ir repitiendo para que entiendan que sí se debe tener en cuenta esto, como por ejemplo, la masa construida, hay que distinguirla, ¿no es cierto?, de distintas alturas y que se expresan, esas alturas cuando uno trabaja en vista superior, esas alturas se expresan con la sombra arrojada. Entonces ustedes en la viñeta pueden proponer una distribución de formas y además ir imaginándose cuál parte conviene que sea más alta, dónde quiero ubicar una torre, y expresar eso con la sombra arrojada. Así una cosa muy rápida, no hace falta que la hagan por computadora, siempre les digo, la mejor manera de hacer una viñeta no es por computadora, es a mano alzada. Después, una cosa también importantísima a tener en cuenta son los espacios, acá le llamo de desborde. En realidad, desborde es una palabra que no me gusta mucho, pero es la interacción comunitaria de las personas que habitan en ese agrupamiento o en ese conjunto de viviendas, ¿no? Entonces, como hay, seguramente, como ustedes ven ahí en la imagen de abajo a la derecha, va a haber distintas escalas de espacios vacíos. Cuando el conjunto está bien planteado, hay un espacio principal donde interactúa toda la comunidad que habita en ese terreno, por ejemplo. Hay espacios secundarios donde aparecen ya grupos un poco menores, y luego hay pequeños grupitos a un tercer nivel de agrupamiento, puede haber un cuarto, un quinto, etcétera, pero todos tienen como una escala diferente en la que interactúa el grupo de vecinos que sienten como propio ese espacio que les es inmediato o un poco más distante, hasta llegar gradualmente hasta el espacio principal del conjunto. Entonces, esos espacios de desborde hay que plantearlos con variadas escalas de agrupamiento. Otra cosa que hay que
mostrar en la viñeta son las circulaciones. Las circulaciones públicas, hay circulaciones públicas y hay circulaciones un poco más privadas. Todas son públicas, pero hay una que es pública de toda la ciudad, digamos la vereda de la avenida, por ejemplo, y hay otras que son cada vez un poco más privadas. Lo mismo pasa con estos espacios que acabo de describir. Luego tenemos lugares de encuentro, o sea, plazas secas. Plazas secas, o también puede haber lugares de encuentro que tengan césped, o un lugar donde los chicos jueguen en el césped, que jueguen a la pelota, etc. Entonces, tiene que haber de los dos tipos: espacios abiertos de una cierta escala que tengan piso, y otros abiertos de una cierta escala que tengan césped. Esto es lo que llamamos lugares de encuentro. Luego tenemos las circulaciones de accesibilidad a todas las unidades y a todos los grupos, por supuesto. Y espacios de jardinería y de paisajismo para ir ornamentando lo que es el conjunto. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, escribir un listado de intenciones conceptuales de diseño y poner de manifiesto esa intención en la propuesta de la viñeta. ¿Alguna pregunta sobre eso? Parece que no. Entonces, pautas y premisas de agrupamiento a tener en cuenta, y porque ahora vamos a entrar un poco en detalle sobre eso. Accesibilidad a todos los agrupamientos del conjunto. Desbordes comunitarios en todas las escalas de agrupamiento del conjunto. Factor de ocupación del suelo, el FOS, y factor de ocupación total, el FOT, que tiene que ser una cosa equilibrada entre el suelo ocupado, la masa construida, y el espacio vacío. Eso lo podemos pautar de entrada, decir, bueno, vamos a tener un FOS del 30%, vamos a tener un FOS del 20% o del 50%, etc. Pero nosotros acá, trabajando con fractales, como siempre buscamos que la ocupación del suelo y que la ocupación total tenga espacios permeables, ¿no es cierto?, que haya huecos que permitan el ingreso del aire, la luz, el sol, etc. ¿Cómo? ¿Quién habla? No, me parece que se prendió el micrófono. Siga, arquitecto. Sigo entonces. Bueno, ya vamos a ver un poquito más de qué se trata el FOS y el FOT. También tienen que tener en cuenta, como pauta o premisa, la diversidad de escalas, tanto en las masas construidas como en los espacios vacíos, que es un poco lo que les muestro acá con esta numeración. El número 1 como espacio principal vacío, a donde toda la comunidad de ese conjunto puede tener actividades comunes. El número 2 tiene la escala del grupo, ¿no es cierto?, de este grupo mayor, digamos. El número 3 de un grupo más chico, y ahí no sé si se llega a ver, un número 4, un número 5, donde en el número 5 a lo mejor son 2 viviendas o 3 viviendas, no más de eso, los que comparten ese espacio. Y va creciendo el número de unidades que comparten los espacios a medida que recorremos desde la jerarquía 5 hasta la jerarquía 1. Luego, otra cosa a tener en cuenta, que se lo venimos pidiendo, pero difícilmente alguien lo ha tenido en cuenta y lo ha ejecutado: galerías cubiertas en áreas comerciales de planta baja. Esas galerías cubiertas pueden ser con los mismos volúmenes que los han, a nivel de planta baja, es como que se han retranqueado hacia dentro del edificio, o pueden poner módulos externos al volumen que vaya cubriendo el perímetro por el cual se circula frente a los comercios. Después, hay que prever la discontinuidad de la masa construida, permitiendo, lo que venimos repitiendo, entrada de aire, luz, sol, en todos los rincones del conjunto. O sea, tratar de evitar de que haya una sola gran masa continua como construcción. Cuando hablamos entonces de distinguir la circulación
y los espacios, lo que hacemos es tratar de ver que hay un sector que puede ser en este grupo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 Ls, 3 teselas autorreplicativas, vamos a entrar en eso. Son 3 Ls que conforman un espacio, que encierran de alguna manera un espacio, que es el espacio verde este que está acá. Y tenemos, por un lado, la concavidad de la forma, o sea, lo que está por fuera, y la convexidad, perdón, la concavidad que está dentro y la convexidad que está afuera, para distinguir ahí un tipo de circulación, por ejemplo, la que está en amarillo, que sea la de acceso, la accesibilidad hacia las unidades, y lo que está como flechas rojas, como desborde o lugares en donde interactúan personas que habitan en las distintas unidades que conforman este grupo, ¿no? Entonces, la accesibilidad desde el lado convexo, o sea, lo amarillo, el desborde hacia el espacio comunitario desde el lado cóncavo, o sea, lo rojo. Una cosa a tener en cuenta es minimizar la cantidad de medianeras, o sea, menor cantidad de lados en contacto. Entonces, por ejemplo, si tengo una L, que si contamos los módulos que le corresponden a esta L, son 8 módulos, 8 lados de cuadrado. Por ejemplo, acá hay un solo lado de los 8 que está en contacto como medianera con el vecino. Lo mismo acá, con el del otro extremo, y solo el del medio tiene 2 lados en contacto. O sea, hay ocasiones donde va a depender del tipo de trama que usemos, el tipo de teselación que usemos, vamos a tener mayor cantidad de módulos en contacto. Pero hay que tratar siempre de minimizar esa cantidad de medianeras. Y lo que hay que maximizar es la cantidad de bordes libres, o sea, mayor cantidad de aire y luz a través de carpintería. Entonces, se distingue claramente que hay un lado de accesibilidad y un lado de desborde, lo cual no quiere decir que puede invertirse, que uno podría tener, dependiendo del partido, digamos, de la distribución que uno proponga como conjunto, que se pueda circular y acceder también desde el desborde. Ya vamos a ver que hay situaciones en las que sí se puede tener ese caso. En general, lo que tenemos, si ya entramos, por ejemplo, en lo que es una unidad, generalmente la arquitectura cuenta casi en todos los temas, pero especialmente en el tema vivienda, tiene un espacio que es social, un espacio que es de servicio y un espacio que es privado. El servicio tiene que servir tanto a lo social como a lo privado. Generalmente cuando uno plantea el acceso, lo hace a través de un acceso que opera como un distribuidor. Y lo ideal es poder ir desde ese espacio de acceso y distribución a lo social sin pasar por el servicio, al servicio, sin pasar por lo social ni por lo privado, ir al privado sin pasar por el servicio y lo social. Y cuando uno piensa en desbordar, a ese desborde comunitario, por ejemplo, en esta situación de 3 unidades, en este caso, se desborda normalmente desde lo privado y desde lo social, no así desde el servicio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son básicas, hay que saber ponerlas de manifiesto al armar un agrupamiento de módulos en el tema que estamos desarrollando. Por ejemplo, acá a la izquierda, si la tesela, o sea, el módulo es de forma trapezoidal, por ejemplo, las flechas amarillas indican por dónde acceder, hay una especie de distribuidor acá que me puede mandar al servicio, al privado o al social sin tener que pasar necesariamente por uno o por otro. Y cuando armo el agrupamiento, lo hago, por ejemplo, de esta manera. Y en este caso, el privado no desborda el desborde comunitario, pero entre lo privado y lo social es más importante que la parte social, digamos, living, comedor, sea el espacio que va hacia ese desborde comunitario. Supongamos que estamos trabajando con viviendas de 2 dormitorios, y supongamos que este lado, digamos que la vivienda va a tener 80 metros cuadrados. Entonces yo quiero saber cuánto va a ser ese lado si voy a utilizar esta L
de alas desiguales. Entonces, cada módulo cuadrado va a tener 20 metros. Tendría que hacer, para saber el lado, la raíz de 20, y esto me da 4,47 metros, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que fuera de 100 metros cuadrados, entonces sería raíz de 25, el lado es 5, etc. Entonces, esta manera de calcular muy rápidamente qué pasa con una vivienda es extrapolable al conjunto, al grupo, o sea de cuadrados, módulos trapezoidales, etc. Se complicará un poquitito la fórmula, pero no es ninguna ciencia demasiado difícil de Podemos entender. usar otros módulos, ¿verdad? Otros tipos de, que no sea un cuadrado, no sea... Sí, sí, vamos a ver eso justamente hoy. ¿Sí? Vamos a trabajar con trapecios, con esfinges, ya vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Pueden trabajar con formas orgánicas también. Acá les muestro, por ejemplo, a la izquierda, con forma de esfinge, ¿no? La esfinge, ya vamos a ver en detalle, es una forma autorreplicativa, o sea que puede insertarse dentro de sí misma a otra escala, y que tiene también la posibilidad de agruparse formando algún tipo de concavidad, ¿no? Acá, que el desborde sea como para que todas las unidades que están alrededor de ese desborde compartan ese espacio. Esto a nivel de 3 viviendas, pero por ejemplo esta de la derecha serían 27 viviendas, donde lo que está en el círculo de línea de trazos amarillo son 9 viviendas, y cada una de estas L contiene 3 viviendas, ¿no? Entonces, tenemos ahí en rojo la accesibilidad a cada una de las unidades, este rojo que está por fuera, a cada una de las L's que están acá. Luego, en la parte verde, digamos, hay un desborde desde cada unidad al círculo más chico, desde cada círculo más chico al círculo que le sigue en escala, y desde ese círculo al desborde global de todo el conjunto de las 27 viviendas que están acá. Les pregunto a ustedes, cualquiera de ustedes conteste, ¿qué serían estos círculos rojos que están en la punta? ¿Qué podrían ser? Accesos. Circulación vertical. Circulación vertical. ¿Y qué te hace pensar que es una buena ubicación esa para la circulación vertical? No creo que sea una buena ubicación. ¿Cómo, perdón? ¿No sería mejor ubicación en el medio en la mitad de los módulos? Y veamos. ¿Qué pasa si yo habito en una vivienda de acá del extremo? Acá arriba a la derecha. Y vos estás proponiendo que este círculo esté ubicado justo acá, donde se cruza la línea de trazo amarilla con esta línea roja, ¿verdad? ¿Y eso proponés? Sí, pero que haya otro en la esquina, en la otra esquina. A ver, uno tiene que tratar de equilibrar la distribución de circulaciones verticales y demás. Por ejemplo, si yo pusiera una en la esquina, otra al medio, a lo mejor también está bien, pero necesitaría 4 para que todas las viviendas tengan la misma distancia desde la circulación vertical hasta la última vivienda. De esta manera está más o menos equilibrado, porque con menos circulaciones verticales, menos torres de circulación vertical, puedo tener más o menos equidistante la última vivienda hacia la derecha y la última vivienda hacia la izquierda. ¿De acuerdo? De todos modos, es a criterio de cada uno. O sea, no estoy diciendo que esta sea la única ni la mejor. Estoy diciendo, tratando de transmitirles cuál sería una cuestión a tener en cuenta a la hora de plantear a dónde va la circulación vertical. O sea, tratar de que esté equidistante a las viviendas más lejanas hacia un lado y hacia el otro. Eso es lo que estoy tratando de transmitir. Por supuesto que trabajando a mano alzada uno puede rápidamente proponer distintas situaciones de agrupamiento. En este caso,
teniendo en cuenta siempre que un lado va a ser para accesibilidad y otro para desborde. Otra cosa que uno puede hacer es ver de qué maneras, de cuántas o de qué, de cuáles, uno puede trabajar con estas unidades a partir, digamos, en este caso, de 4 elementos que van a estar interactuando. O sea, 3 van a estar interactuando, pero solamente la ubicación de ella va a ser en los 4 que figuran, las 4 ubicaciones que figuran acá a la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4, y la topología, o sea, la conectividad que hay entre esas, o sea, cuáles serían medianeras que pueden tener, sería 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, de esta manera, geométricamente hablando, no funcionalmente, porque como ustedes ven, si yo acá considero que voy a tener la 1, la 2 y la 3 juntas, y bueno, alguna no va a tener, por ejemplo, la 1 tendría solo contacto con el espacio 4 no ocupado por una unidad. Entonces, si uno trabaja numéricamente de esta manera, uno podría formar números de 3 cifras que identifiquen cuál es la conectividad o la topología de conexión por los lados de estas configuraciones. Y nos damos con que hay esta situación, ¿no? Entonces, si yo lo que pretendo es que haya un espacio de desborde, o que haya un espacio común de circulación y accesibilidad, supongamos en el primer caso, si uno transitara por fuera y no puedo entrar a la del medio, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el caso que sigue, el segundo desde la izquierda, puedo acceder desde afuera y puedo desbordar desde las 3 hacia adentro. Lo mismo pasaría con este de la derecha, o sea, podría acceder desde un costado y puedo desbordar hacia el otro. Entonces, si uno, por ejemplo, considera ahora 5 ubicaciones, podría tener una mayor cantidad de posibilidades, que las puedo expresar numéricamente como ustedes ven ahí. Pero solamente algunos casos van a cumplir con la premisa, como les estaba diciendo, de la convexidad para acceder, la concavidad para desbordar y las dimensiones apropiadas. Entonces hay algunos casos que los tengo que tachar dependiendo de qué es lo que estoy buscando, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener situaciones que sí son factibles de que se cumplan esas dos cosas. Recuerden el cuadro que habíamos hecho en el primer práctico, que lo habíamos hecho con el propósito más que nada de trabajar con la fachada. Ahora imaginemos este cuadro en planta. O sea, estamos viendo un generador que trabajando en varios ciclos, por ejemplo en 4 o 5 ciclos, se van a ir generando espacios de distinta dimensión, de distinta jerarquía. Ahí hay otro cuadro, algunos dependiendo de cómo ubique los elementos en el generador, me van a ir dando un resultado más orgánico, con mayor cantidad de espacios de distinta escala, etc. Hablar del FOS y el FOT es repasar un poco lo que ustedes, creo, a esta altura ya saben, ¿no? El FOS es el factor de ocupación del suelo, o sea, es la proyección sobre el suelo de lo que está construido en ese terreno, sin tener en cuenta la cantidad de niveles. Por ejemplo, si esa figura que está ahí a la izquierda representa lo amarillo, el 50% del terreno en la proyección en vista superior, vamos a tener que ese es el porcentaje del terreno ocupado y lo vamos a expresar con un número entre 0 y 1. Si es el 50%, el FOS se expresa con un número decimal, por ejemplo 0,5. Pero ese mismo distribución, esa misma configuración, si la considero espacialmente, ¿no es cierto?,
con todas las plantas que tengo encima de la planta baja, ahí ya podemos hablar de FOT, o sea, del factor de ocupación total, que es la suma de toda la superficie del construido, teniendo en cuenta todos los niveles, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, el FOT es 4, porque tengo 8 plantas, ¿verdad? 8 plantas del 50% del terreno. Entonces es el 400%, o sea, el FOT es 4. Teniendo en cuenta el concepto de FOT, FOS y FOT, nosotros pasamos a hacer la viñeta y pensar en cómo vamos a organizar ese conjunto, y lo podemos organizar, como les decía al principio, en base a las circulaciones o en base a los espacios de interacción comunitaria. Entonces, en este caso, lo que vemos es cómo vamos a organizarlo con las circulaciones, teniendo en cuenta un FOS del 0,4. Entonces, por ejemplo, tengo la intención de que el terreno sea atravesado por una circulación principal, que es la que organiza el conjunto, digamos. Luego, para poder vincular todos los otros elementos, imagínense que lo gris aquí es la masa construida, ¿verdad? Por eso lo negro de la sombra arrojada. Entonces, puedo tener otras dos circulaciones transversales a la primera, que serían de una jerarquía, de una segunda jerarquía. Y luego, ¿por qué de una segunda jerarquía? Porque estas vinculan también con el exterior. Y puedo tener luego unas circulaciones que no se vinculan con el exterior, pero que sí vinculan entre sí algunos de los espacios de interacción comunitaria. Acá el carácter de espacio principal comunitario sería el eje rojo más grueso. Para eso, acá faltó hacer una separación mayor de todo el conjunto que está arriba del eje rojo grueso con respecto al que está abajo. Observen también en esta imagen que hay sombras arrojadas que son más largas y que corresponden, en estos casos, a los volúmenes un poco más grandes, o sea, tendrían carácter de torres, este punto arriba a la derecha, este punto abajo a la derecha, y este punto abajo a la izquierda. El resto tiene menor altura o está escalonado. Ese tipo de cosas, cuando ustedes hacen la viñeta, la tienen que ir pensando, expresándola con la sombra y escribiendo a un costado o sobre la misma viñeta, escribir a mano alzada cuál es la idea, por qué están haciendo eso. Este otro conjunto, por ejemplo, con un FOS un poco menor, para que haya más espacios, acá se ve tal vez un poco mejor que hay un espacio principal más importante, que es este de acá, luego espacios de una segunda jerarquía, estos de acá, y de tercera jerarquía, rodeados por ya las masas construidas menores. Acá, por ejemplo, la organización es otra. Hay un recorrido que comienza y termina en el mismo punto, a pesar de que hay otros recorridos que pueden hacerse hacia el exterior, como acá a la derecha o acá a la izquierda. Pero el principal es este. O en este otro caso, por ejemplo, se atraviesa el terreno con dos circulaciones principales, que son los ejes rojos gruesos de arriba y abajo, y se vinculan esas dos circulaciones mediante otros ejes circulatorios, siempre previendo que haya espacios verdes y espacios de plaza seca o espacios de piso, en todos los espacios rodeados por masa construida. Ahora, podemos organizar el conjunto ya no desde la circulación, sino también desde los espacios vacíos. Por ejemplo, si yo digo, me propongo trabajar en función de los espacios, digo, voy a tener espacios de distintas jerarquías, estos son los menores, estos son el secundario, por acá puedo tener el principal, mucho más grande, pero cada uno de estos espacios va a estar rodeado por la masa construida, que podrá tener a su vez distintas alturas. Entonces, voy proponiendo esto, y para comparar el espacio construido, digamos, el
la masa construida con el espacio de partida, fíjense cómo se ha ido adaptando todo lo gris, acá digamos los edificios, la masa construida, a los espacios que me había propuesto tener. Otro caso, más claramente dividido en dos grandes grupos, que tiene 3 jerarquías espaciales, además del gran espacio que atraviesa todo el conjunto. Comparando desde la propuesta de espacio vacío a poner la masa construida en el terreno, sería algo así. Este otro, que es el que vimos primero, también visto desde el punto de vista de trabajarlo desde el espacio, para luego ubicar la masa construida. Uno puede plantearse conceptos e intenciones, y bueno, acá les muestro una mancha, digamos, orgánica sobre el terreno, y me voy proponiendo cosas. Por ejemplo, que el conjunto tenga aspecto orgánico, que se generen espacios de variadas escalas, que haya un espacio lineal que atraviese el conjunto y lo vincule con el parque y con la avenida, una distribución equilibrada de masa construida y de espacios abiertos, y prever edificación de variadas alturas, incluyendo escalonamientos y torres. Ahí voy marcando entonces cuáles son las distintas jerarquías de espacios, 1, 2, 3, 4 acá. Hay dos ejes, uno que va de norte a sur y otro de este a oeste, y que el principal vincula la avenida y el parque. Hay dos grupos y se va un poco geometrizando la forma en esa búsqueda de qué conviene. Si va a ser tan orgánico o vamos a ir buscando que sea más bien algo tan geométrico como lo que habíamos planteado al principio. Por lo tanto, en ese cuadro que hicimos, ¿no? Desde el primer práctico. Por lo tanto, también puede ser el camino inverso. O sea, yo podría, entonces, hacer esto, plantear desde lo geométrico, ir buscando algo mucho más orgánico. Sería un camino de ida y vuelta, depende de lo que ustedes quieran o deseen plantear como intención de diseño. Ahí ya planteando con lo que es la sombra, ver con la sombra cuál va a ser una torre más alta, cuál va a ser más baja, va a haber escalonamientos, etc. Esta es otra idea. Esta idea propone un conjunto que se abra hacia su propio terreno, dando la espalda a la avenida. Entonces acá tengo mucha masa construida, con todo tiene espacios abiertos para que no sea una cosa tan continua de masa construida, pero todo el desborde se da no hacia el parque, que lo niega al parque, niega a la avenida, y más bien tiene su propio fondo, digamos así. Generar espacios de variadas escalas, una vez más, un espacio parquizado a lo largo de la calle secundaria trasera, o sea, todo el parquizado lo voy a tener acá, al fondo. Distribución equilibrada de masas y espacios, limitados por planos rectos, eso puede ser recto o puede ser, también puede ser algo orgánico, y prever edificación de variadas alturas, incluyendo escalonamientos y torres. Entonces, acá, con esa idea, estamos planteando posibles viñetas de organización del conjunto, podemos hacerlo en vista superior, con la idea global, digamos, de que haya, acá está la avenida, la doble flecha acá arriba indica la avenida, las otras flechas indican que me estoy por extender hacia el fondo del terreno, acá dándole un poco más de forma, y acá a la derecha imaginándome cómo puede ser ese escalonamiento sin irse demasiado en altura. O sea, hay un escalonamiento, pero suave, se lo ve también en el corte transversal. La avenida está acá a la derecha, la calle secundaria acá a la izquierda. Al hacer eso,
tenemos acá una vista de la volumetría que puede ir resultando con respecto a la avenida. ¿Mm? O sea, dos ideas completamente distintas. Bueno, hasta acá, para que veamos, hemos visto un poco sobre lo que es la viñeta, cómo plantear el conjunto, ese tipo de cosas que hemos detectado que a ustedes todavía les falta una vueltita de tuerca más para que cierren bien cómo están planteando la viñeta y la idea de conjunto. Pero ahora vamos a ver un tema que se llama teselaciones, porque nuestra idea es que trabajemos con teselaciones autorreplicativas. Bueno, la palabra teselaciones proviene del latín teselae, que es el nombre que le daban los romanos a las pequeñas baldosas que usaban para decorar paredes en la antigua Roma. Ustedes habrán visto en historia, creo que lo ven, el tema que les muestran el arte romano, cómo trabajaban con lo que llaman teselae romanorum, que usaban para decorar tanto las paredes como los pisos. Si vamos a una definición de lo que es un teselado, una tesela mejor dicho, tenemos que decir que tesela es igual a baldosa. Una teselación o teselado es el cubrimiento del plano sin dejar intersticios y sin que se produzcan superposiciones. Las teselas pueden tener distintas formas. Pueden ser polígonos regulares, como estos que vemos aquí, triángulos, cuadrados, hexágonos. Hay unas teselaciones que se llaman teselaciones arquimedianas, que incluyen, por ejemplo, dodecágonos, octógonos, pero lo importante es que vean que hay de distintas formas. Estas son muy regulares, muy geométricas. Hay polígonos irregulares que pueden cubrir el plano sin dejar intersticios y sin superponerse. Y luego tenemos las formas de la fantasía o formas orgánicas, como las que propone el artista Maurits Cornel Escher, que es un artista holandés, que si lo conocen y si no lo conocen pueden buscar en internet, tiene cosas fabulosas hechas de esta manera. O sea, con teselaciones que cubren el plano, no dejan intersticios, y sin embargo lo hace con formas que son o de la naturaleza o formas de la fantasía. Las teselaciones pueden ser tanto bidimensionales como espaciales, tridimensionales, ¿no? Esta imagen de acá a la derecha arriba es otra de las teselaciones arquimedianas formadas por más de una baldosa, en este caso octógonos y cuadrados. Lo de abajo son teselaciones espaciales en 3 dimensiones, también cubriendo todo el espacio sin intersticios y sin superposiciones. A esto es a lo que nos vamos a dedicar a partir de ahora, trabajando con teselas autorreplicativas, pero además en el espacio. Cuando definimos algunos conceptos sobre teselaciones, es importante destacar el concepto de monoédrica. Monoédrica significa que está compuesta por una sola clase de baldosa. Después puede haber de 2 tipos de baldosa, de 3, etc., ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve que un solo tipo de baldosa, a pesar de que está con distintos colores, es la misma baldosa que cubre el plano y se puede extender hacia el infinito, cubriendo el plano sin superponerse y sin dejar intersticios. Y aquí, esta de la derecha, aunque es monoédrica, o sea, está compuesta por una sola baldosa, existen vacíos porque el fondo blanco que está acá es el mismo fondo blanco que está acá al medio. Entonces, al dejar intersticio ya no es una teselación. Cuando uno clasifica las teselaciones, lo hace en periódicas y no periódicas. Por ejemplo, periódica es cuando, tanto si uno establece un sistema de ejes en 2 direcciones, podría ser X, Y, no necesariamente perpendiculares, encontramos que un elemento de la teselación, en este caso, por ejemplo, la carita
del indio que aparece acá, por ejemplo, el aro del indio está siempre a la misma distancia en un sentido y en el otro. Significa que es periódica. Hay un periodo idéntico para la repetición de ese elemento de la teselación. En cambio, en esta de acá abajo es no periódica porque no tenemos la posibilidad de establecer ese periodo. Acá les muestro algunos ejemplos de teselaciones artísticas. Estas son periódicas porque uno podría, por ejemplo, a este elemento rojo que aparece sobre el elefante, está siempre a la misma distancia formando un cuadrilátero. Lo mismo con, por ejemplo, estos gatos que a pesar de que están invertidos, vamos a tener siempre la misma distancia entre los rostros de los gatos. Lo mismo con estas mariposas. Acá abajo, otros casos más coloridos tal vez, también de teselaciones artísticas periódicas. Uno siempre podrá encontrar, a pesar de que están orientados de distinta manera, el mismo motivo con la misma orientación a una distancia determinada, con un determinado periodo. En este caso, por ejemplo, van a ver que se cubre el plano con una forma, o sea, las teselaciones tienen un diseño adentro. Cuando se trata de arte, ese diseño puede contener cualquier cosa, pero fíjense que el espacio vacío que representa el campo de fútbol americano, o sea, el espacio verde, toma la forma de las teselas que están constituidas por los jugadores. Y cuando hablamos de teselaciones artísticas no periódicas, tenemos casos como este. Estas están propuestas por Roger Penrose, que es un matemático, esta de acá a la derecha, y esta de la izquierda también es de Escher. Un concepto que es importante que ustedes lo tengan en cuenta es que cuando uno trabaja con patrones de repetición, todo parte de una célula. Esa célula combinada con ella misma o con otras forma lo que se llama una tesela, y la tesela forma el patrón, ¿no? Entonces, una teselación plana es un sistema geométrico modular que por repetición de teselas permite formar un patrón bidimensional que admite tridimensionalidad en sus teselas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, por ejemplo, a partir de este triángulo, que le han hecho un diseño adentro, han formado esta tesela triangular, al hacer una simetría acá en vertical, y luego un giro con repetición, con copia, digamos, con respecto a este centro. Pero con la misma tesela, perdón, la misma célula, puedo armar una tesela 2, y voy a tener un patrón 2. El patrón 1 es el formado por hexágonos con la célula que formó la tesela 1. En cambio, el patrón 2 es otro tipo de tesela, el patrón 3 es otro, y así siguiendo, ¿verdad? O sea, con una misma célula puedo generar distintos patrones de cubrimiento del plano en este caso. Un patrón se forma a partir de una célula no simétrica. La célula, combinada simétricamente con otra célula, forma una pieza llamada tesela, y la tesela, al repetirse bajo cierta organización, forma un patrón. Estas son las arquimedianas de las que les hablaba, son 11 en total. Las 3 primeras son de triángulos, cuadrados y hexágonos, o sea, tienen una sola pieza, un solo tipo de tesela. En cambio, las otras son combinación, cuadrados y triángulos, también en la segunda es cuadrados y triángulos, acá hexágonos y triángulos, en este caso dodecágonos, hexágonos y cuadrados. Bueno, y así siguiendo, las pueden ver después en el aula. Hay una relación entre áreas de los polígonos regulares que forman las teselaciones arquimedianas. Si uno toma, por ejemplo, como punto de partida el cuadrado, diciendo que tiene lado 1, digamos que este cuadrado tiene una superficie de L al cuadrado. Y en función de ese L al cuadrado,
vamos a tener que el triángulo tiene este valor, 0,43, el hexágono 2,59, y así siguiendo con las demás figuras que forman las teselaciones arquimedianas. Esto es importante cuando uno tiene que determinar una unidad del fractal que está por hacer, ¿no?, mediante una teselación, para saber cuál es la relación que va a haber entre un elemento geométrico y el otro. Acá trato de mostrar uno de los procedimientos de Escher para generar la forma de esta lagartija, ¿no? Es parte de un hexágono, tal vez no se ve bien acá, pero se va trazando sobre cada lado del hexágono una poligonal, intencional, por supuesto, quiere conseguir una determinada forma, hace rotar esa polilínea alrededor del vértice y va consiguiendo la forma que necesita. Lo mismo puede hacerse por traslación de un lado al otro, puede hacerse por rotación alrededor del punto medio, etc. Tal vez acá esté más claro. Supongamos que partimos de un triángulo equilátero para hacer este pez volador, digamos, ¿no? Traza esta línea roja, la cual es girada alrededor del vértice C, y obtiene estas dos líneas, ¿verdad? O sea, lo que le quita a uno, le coloca al otro, a un lado y en el otro. Y luego dibuja esta línea celeste, con respecto al punto medio la hace girar, si acá sobresale, acá la quita. Y esa es la forma global que consigue, que tesela el plano. Bueno, ahí está la explicación de la lagartija. Bueno, reglas para teselar, puede ser por traslación entre lados opuestos paralelos. Yo hago un diseño acá en este lado del cuadrilátero, lo traslado hacia el lado opuesto, lo mismo hago un diseño acá y lo traslado hacia el lado opuesto, y consigo esta teselación. Puede ser por rotación alrededor del punto medio, puede ser por rotación alrededor de un vértice, en los dos casos de abajo. Acá hablamos de teselaciones en espiral de tipo logarítmicas. Bueno, lo que quiero en todo caso no es que aprendan con todo detalle todos los tipos de teselaciones que hay, pero que conozcan el panorama de varias teselaciones que se pueden formar con distintas características, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos a partir de un triángulo isósceles, mejor dicho, a partir de un círculo que es subdividido, por ejemplo, con Rhino usaríamos el comando dividir línea, o polilínea, o dividir curva, y dividimos en una parte entera a este costado del círculo. Luego lo desfasamos, el valor del lado del triángulo isósceles, y vamos a ir teniendo lo que se llama una espiral. Esa espiral se la puede modificar al modificar el triángulo isósceles que la formaba. Entonces, uno va con el mismo criterio que veíamos con Escher, sacando hacia un costado y entrando en el costado opuesto, obtener esa forma que aplicada a este sistema vamos a tener una teselación en espiral. Imaginen esto no solo como una geometría básica, así como lo estamos viendo, sino que pueden tomar y agrupar unas cuantas teselas de estas, darle, por ejemplo, una determinada altura, hacer escalonamientos, hacer huecos, etcétera, etcétera, y van a tener un conjunto también fractal. Teselas compuestas, por ejemplo, a partir de la teselación arquimediana 3,3, 3,3,3, significa que en cada vértice de la teselación vamos a tener 6 triángulos, por eso es que hay 6, 3 acá, ¿no? Entonces, lo que está como una trama de base sobre la cual aparecen todas estas teselaciones, es una trama de triángulos equiláteros. Entonces, una vez más, uno podría trabajar con cualquiera de estas, si fuera posible,
fractalizar aún más estas, subdividiendo en triángulos equiláteros, se puede conseguir formas más ricas fractalmente. Lo mismo podemos hacer con hexágonos, tener distintas teselaciones compuestas por hexágonos. ¿Y qué son las teselaciones fractales? Porque hasta acá hemos hablado solo de teselaciones. Son las que embaldosan el plano bidimensional o empaquetan, este es un término inglés, packing, el espacio tridimensional sin dejar intersticios y sin superponerse. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con esta cruz, ustedes ven que cambiamos de escala la cruz y podemos seguir teselando el plano. Volvemos a cambiar de escala y tomamos la forma que ha adquirido este perímetro y vamos a seguir teselando el plano. Lo mismo pasa si trabajamos con hexágonos, tomamos la forma del perímetro y el perímetro va a seguir teselando el plano. Sin embargo, estas teselaciones fractales, cambiando de escala y demás, no son teselaciones autorreplicativas, que es lo que nos interesa que ustedes aprendan para trabajar ahora. Las teselaciones autorreplicativas son aquellas que embaldosan el plano 2D o empaquetan el espacio 3D autorreplicándose, calzando unas dentro de otras. Observen que, por ejemplo, el trapecio de acá arriba a la izquierda, la forma global del trapecio contiene trapecios con las mismas proporciones, nada más que ha cambiado la escala. Esta nueva subdivisión en la forma que está justo a la derecha es el mismo trapecio, nada más que subdividido con trapecios de la misma proporción en una escala mucho menor. Y así siguiendo con todos los casos de trapecio que estamos mostrando en esta imagen. El trabajo práctico que ustedes van a hacer, a lo mejor va a requerir que, supongamos, trabajen con el trapecio que está abajo a la derecha o el que está abajo a la izquierda, y los pueden, a algunos de ellos, subdividir aún más, trabajando como si fuese un trapecio, un fractal multiescalar. Bueno, hemos visto al principio de la clase un ejemplo con esfinge, ¿no? La palabra esfinge viene de esta esfinge de Egipto, la esfinge de Gizeh, a las márgenes del río Nilo. Es una escultura gigante, tiene 57 metros de largo por 20 metros de altura, y es de 2600 años antes de Cristo. A partir de esa imagen, los geómetras, los estudiosos de la geometría, dicen que esta forma se parece mucho en el contorno a esta esfinge. Lo cierto es que a nosotros nos interesa esta forma porque es una tesela autorreplicativa con forma de esfinge geométrica formada por una subtrama de triángulos equiláteros. Ahí vemos distintas subdivisiones de esa esfinge y podemos trabajar con agrupamientos de tres esfinges, como hemos visto al principio. Pensábamos, por ejemplo, en algo como esto, que eran tres unidades de vivienda, que había una cierta concavidad hacia el espacio del desborde, una cierta convexidad que podría ser transitable para que sean los accesos por ahí. Bueno, lo mismo pasa con cualquier tipo de agrupamiento, sea de tres o de más esfinges, aún de dos. Por ejemplo, si uno selecciona estos agrupamientos, me parece que no está encerrando un espacio como corresponde, entonces podría ser mejorado. ¿Qué significa? Que yo podría desplazar alguna de estas esfinges, como esta, por ejemplo, la blanca que aparece acá, corrida, o la blanca que aparece en este caso abajo a la derecha, en los tres casos, ajustándome a una subtrama, ¿verdad? O sea, hay una trama que es la amarilla, que es la trama de esfinges, es una teselación, en este caso bidimensional, o sea, no deja intersticios y no hay superposiciones, pero no podré hacer una trama, una teselación perfecta, tomando
estos desplazamientos, pero sin embargo me permite que si me adapto a la subtrama, voy a poder trabajar con las concavidades y convexidades que necesito. Puedo trabajar con mayor cantidad de esfinges ajustadas a la subtrama, y a modo de ejemplo, veamos esto, de utilización de los iniciadores no regulares. Acá era la propuesta de un ejercicio, yo he tomado esta diapositiva, digamos, para que vean el caso de las distintas escalas contenidas en una misma esfinge, en un mismo grupo de dos esfinges. Pero acá la propuesta era realizar una exploración de configuraciones tomadas de a dos, con el propósito de configurar un determinado tipo de espacio. Por ejemplo, un espacio central, lineal, radial, etc. Entonces, se podría aplicar una subdivisión de las dos esfinges principales y de este modo obtener una teselación, es decir, un cubrimiento del plano mediante baldosas con forma de esfinges que esté contenida en solamente dos esfinges principales. Entonces, si hacemos eso, podemos hacer una tabla. Y una tabla resumen de combinaciones de dos esfinges y que están además clasificadas por sus perímetros. Fíjense que dependiendo de cómo ubique yo dos esfinges, una a la par de la otra, puedo reducir el perímetro. En este caso, el perímetro se cuenta por cantidad de lados del triángulo. Entonces, estas formas que están acá a la izquierda tienen perímetro 10. Las que están en la columna que sigue, perímetro 12, y las que siguen, perímetro 14. Entonces, en este caso, no están todas, porque se han eliminado los casos que resultan idénticos por transformaciones de simetría. Entonces, todo lo que se ven acá constituyen diferentes configuraciones. Ahí vemos la variedad de escala de los llenos y vacíos. A medida que se apliquen más iteraciones, más ciclos recursivos, se obtiene una mayor subdivisión y por lo tanto mayor cantidad de esfinges de tamaños cada vez más chicos. Para poder operar con mayor facilidad, conviene tomar una sola esfinge y realizar un cuadro de configuraciones bidimensionales que contenga los resultados de varios ciclos iterativos, por ejemplo 4 ciclos, haciendo variar la ubicación del módulo que se deja vacío, y por supuesto también la escala. Acá vemos ese cuadro resumen, configuraciones formadas por dos esfinges, combinando los llenos y vacíos. Esto se llama una caja de Zwicky, se puede hacer una caja de Zwicky, donde se puede combinar filas y columnas para ver el resultado que da si combino, por ejemplo, acá está ABCD, los casos estos, y acá tengo también ABCD, pero en esta otra posición. Entonces, traigo un elemento de la fila de arriba con el elemento de la columna de la izquierda y los voy combinando, y me va dando distintas configuraciones posibles. Después se puede volver a la configuración tomada a dos esfinges que habíamos seleccionado para desarrollar y explorar qué ocurre al operar con sus variables. Se muestran acá 3 ciclos recursivos correspondientes a la configuración que hemos denominado AA. Acá la propuesta es hacer una comparación. Todo esto es un ejercicio teórico que ustedes lo pueden hacer si quieren. Si no quieren, no lo hagan, pero yo les recomiendo hacerlo para que tengan cierta práctica con las teselaciones. Se propone hacer una comparación entre configuraciones aplicando el mismo sistema, pero haciendo variar uno de los 4 módulos llenos de la esfinge original. Esa variación de la posición del módulo vacío arroja resultados ciertamente diferentes, ¿no? Entonces, al hacer eso, vamos a ir viendo, si comparamos un caso y el otro, qué es lo que pasa en los distintos ciclos recursivos, vamos a encontrar, como en la imagen de acá a la derecha, que hay distintas jerarquías espaciales
digamos, puede haber espacios principales, otros de jerarquía 2, espacios de jerarquía 3, donde hay agrupamientos menores alrededor de esos espacios. En este caso que estamos viendo acá, que es distinto al anterior, si bien los espacios de diferente jerarquía dimensional siguen presentes, la continuidad entre los vacíos va desapareciendo, produciéndose vacíos encerrados por llenos, como si se tratara de patios aislados. ¿Se dan cuenta, verdad? Y aquí se observa una concentración de llenos y una concentración de vacíos, haciendo muy notoria la aglutinación de masas llenas alrededor de polos o centros que se repiten si se siguen desarrollando más cantidad de ciclos recursivos. Bueno, estos son algunos ejercicios que habíamos hecho con alumnos. En este caso, si bien se ve cierta fractalidad en planta, cuando vamos acá al volumen, para mi gusto es demasiado poco fractal el resultado de esta fachada, por ejemplo, ¿no? La fachada, en este caso rosa, en esta otra color amarillo, es poco fractal. Se ve más la fractalidad en vista superior. Este es un ejemplo de también una situación de fractalidad propuesta, no como fractal, sino porque él lo ha diseñado así, por el arquitecto Rogelio Salmona. Este conjunto se llama Torres del Parque, está en Bogotá, Colombia. Observen cómo hay un escalonamiento de terrazas, acá hay unas torres, acá una vez más la sombra arrojada, en la distinta longitud de la sombra arrojada, acá en negro nos da alguna idea de que hay torres más altas y torres más bajas. Bueno, acá, Profesor, ¿sí? nosotros eso, todas las cosas las vamos acompañando con la arquitecturización, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, en principio estamos trabajando conceptualmente y después, cuando ya hayan llegado a un conjunto que les parezca adecuado, van a trabajar ya con el reemplazo, arquitecturizando hasta donde se pueda. Eh, Posiblemente, ya se los he dicho antes, si la máquina que tienen no es una máquina muy potente, pueden llegar a tener alguna dificultad. Entonces, la arquitecturización la podemos ayudar incluyendo elementos del renderizador que usemos. Por ejemplo, si usan Twinmotion, si usan Lumion, si usan algún otro renderizador, que tiene algunos modelos ya previamente hechos, y si no, trabajando esa ambientación con elementos traídos, digamos, como imagen y puestas sobre algún plano en el cual se pueda plasmar. Si tenemos tiempo lo vamos a ver a eso después, pero se supone que todo el tema del render ya lo han visto cuando han hecho técnicas digitales. Bueno, acá lo que estamos ofreciéndoles es un listado de adjetivos para que ustedes adopten unos 3 adjetivos de estos y traten de plantear en su viñeta, en su propuesta de conjunto, que se manifieste a través de la forma estos conceptos, ¿no es cierto? Tratar de conceptualizar todo lo que propongan mediante estos adjetivos. Otra sugerencia es que practiquen modelando configuraciones. Sería ideal elaborar una tabla comparativa de casos, escribir los 3 adjetivos al pie de cada configuración resultante. Estos adjetivos implican una descripción conceptual de la configuración 2D que también es posible extrapolar a una configuración tridimensional, que sea compatible con eso. Y bueno, y la sugerencia es que justifiquen mediante textos y gráficos la descripción adoptada. Algo de esto van a tener que hacer en el trabajo práctico, no necesariamente tanta cosa, pero algo sí.
Bueno, para observar el desarrollo tridimensional de las configuraciones, es conveniente adoptar una configuración bidimensional que responda a las pautas, consignas o sistemas de reglas, algo de lo que hemos visto al principio de la clase. En una primera aproximación a las tres dimensiones, estas reglas pueden estar basadas en variables geométricas sencillas, tales como altura de extrusión de un módulo, intención de organización espacial, jerarquización de espacios, ramificación, recorridos atravesables, etc., distancia de separación del módulo extruido con respecto al plano del piso, o sea, no necesariamente están apoyados en el piso los módulos. Por supuesto que si los separo, tiene que haber un sistema de soporte. O sea, si en la automatización del sistema de producción de teselas en 3D me doy con que quedan elementos al aire, como se ve en algunas de las imágenes de abajo, va a ser necesario que ustedes incorporen por fuera del sistema algún soporte, o sea, columnas, digamos, dicho mal y pronto, o si no es columna, módulos encolumnados que soporten a ese voladizo gigante. Se puede hacer transformación a formas compatibles. Esto significa que, por ejemplo, algo que tiene líneas rectas puede ser transformado a líneas curvas, ¿no? Entonces, por supuesto, teniendo el cuidado de no salirse de la modulación. Factor de escala de los módulos en cada ciclo, alguna transformación simétrica tal como rotación, traslación, espejo, variedad de escala en el objeto resultante final, respeto por formas idénticas de distinto tamaño, lo que se llama autoexactitud. Acá les muestro otras teselas autorreplicativas con forma de L, tres tipos distintos, para que ustedes vean, por ejemplo, esta L de alas iguales, a la que llamamos de tipo A. Acá se supone que más o menos tienen la misma área, las tres viviendas que están acá. Ustedes no van a tener que desarrollar las plantas, sin embargo, es un buen ejercicio si van a aplicar alguna vez el tema de los fractales y las teselaciones. Sería bueno que intenten tomar la forma global de una L y traten de resolver una vivienda dentro de esa forma, ¿no? Entonces, tratar de que el acceso esté en un espacio en donde se pueda usar como distribuidor, que se pueda ir al servicio, a lo social y a lo privado, desde ese espacio. Muchas veces no se consigue, hay que forzar, esa distribución correcta, pero bueno, se hace lo mejor que se puede dentro de estas formas. Estas L's de 3 módulos, de 4 y de 5 módulos, todas tienen más o menos la misma área, por eso va variando la longitud del lado, en este caso 5, en este caso 450, en este caso con más módulos 4. Luego hay que ver de qué manera se agrupa esto, en lo posible dentro de la teselación autorreplicativa, y si no es posible, bueno, con algunas variaciones topológicas, o sea, corrimientos que vayan generando distinta espacialidad entre los módulos. Está en agrandamiento, digamos, del caso de la tesela en L de alas iguales, el tipo A. Acá las teselas de alas desiguales de 4 módulos, y acá alas desiguales de 5 módulos. Una cosa que pueden utilizar cuando estén trabajando con edificios en altura dentro de ese conjunto es la composición por simetría lineal. Usar un patrón lineal. Hemos hablado de patrones que se generan a partir de una célula, y esa célula se convierte en tesela, y la tesela genera el patrón. Por ejemplo, una célula o celda en 3 dimensiones, como esta que está acá, es un motivo asimétrico que se repite para formar el patrón. La celda, hemos dicho, es la menor porción que se repite que se puede encontrar en un patrón. Entonces, la tesela
que sería la escala que sigue, es la unidad de repetición que permite formar el patrón. Y puede estar formada por más de una celda. Entonces, fíjense que la misma celda, acá está repetida de distintas maneras. Acá hay una reflexión en vertical, acá hay una rotación, o mejor dicho, hay una reflexión con deslizamiento, hay una reflexión con respecto a un eje vertical y se ha deslizado hacia abajo. Bueno, acá hay otro tipo de tesela, acá hay una traslación directa, etcétera, ¿no es cierto? Cada uno de estos conjuntos de dos celdas forman, en este caso, 4 teselas distintas. Esas teselas, llevadas a un edificio en altura, nos van a dar distintas configuraciones, mejor dicho, distintos patrones tridimensionales según la tesela que se haya utilizado. ¿Sí? ¿Se entiende esto, verdad? Es fácil. Bueno, yo para concluir les quiero mostrar el trabajo de un alumno, después vamos a ver si tiene tiempo Martín de explicarles en forma más práctica lo que hemos propuesto para esta clase. Este es el trabajo de un alumno de años anteriores, donde ustedes pueden ver cómo lo ha trabajado al conjunto, en este caso mezclando bloques y torre, una gran torre, otros bloques, ¿no? Les voy leyendo lo que dice este alumno cuando expone su trabajo. La expresión arquitectónica de la propuesta se basa en fractales de la naturaleza, tanto los artificiales y también los informáticos. Este concepto ofrece una variedad infinita de posibilidades formales, interiores y exteriores, protegidos y despejados, ciegos y transparentes y translúcidos, clásicos y topológicos, o sea, con deformaciones o sin deformaciones, o sea, piezas geométricas puras y algunas deformadas. La idea fuerza del conjunto es que se propone un juego de elementos que se complementan y potencian entre sí. El paisaje arquitectónico se resuelve en el conjunto torre más bloc de proporciones similares. La torre alberga las unidades habitacionales, el bloc contiene las oficinas en planta alta y locales comerciales en planta baja. Los locales jerárquicos poseen autonomía espacial. El conjunto se implanta en un predio imaginario ubicado en un barrio residencial alejado del microcentro de Tucumán. En este caso el terreno tenía 320 de largo por 120 de ancho. Les hemos dado a ustedes un terreno más chico. Rodeado por una avenida principal sobre un lado largo y 3 calles secundarias. Forma y espacio. La torre nace de un prisma unitario al que se le sustraen 2 cubos para conseguir 3 grandes contenedores. La intención es generar espacios vacíos intermedios para dotar a la torre de aire y verde en su interior. A su vez, se realiza una operación de rotación progresiva de las losas a lo largo de la altura para lograr un volumen más complejo, con multiplicidad de ángulos de visión. La rotación de la planta cuadrada produce un prisma facetado con pendientes positivas y negativas alternadamente que permiten situaciones cambiantes en la forma de percibirlo. Para evitar la sensación de una fachada plana, forma dura, se plantea una doble piel, la de cerramiento de los espacios en materiales básicos, fachada clásica, y una protección ambiental con lenguaje contemporáneo, teselación topológica. La combinatoria se percibe como caótica y compleja. Ahí pueden ir viendo un poco más de cerca el tratamiento, por ejemplo, de la planta baja, ¿no? Que como tiene carácter comercial, está mucho más vidriada, con otro tipo de modulación. También está la ambientación, el incluir espacios con espejos de agua, árboles y demás, ¿no? Bueno, el bloc parte de un prisma con desarrollo horizontal, elevado del suelo para dar espacio comercial y de circulación, y dar permeabilidad al conjunto. Se realiza un alabeo al sólido con la intención de darle el carácter de paseo comercial, dinamismo en el recorrido.
O sea, vean ustedes cómo este alumno va incorporando conceptos que tienen que ver más con la intención arquitectónica, teniendo en cuenta cuál es la actividad que se lleva a cabo en cada uno de estos espacios. El tratamiento en la fachada es idéntico al de la torre, en el caso del blog. De esta manera el lenguaje se relaciona. Como análisis fractal, él habla de irregularidad, rugosidad, aspereza, detalles complejos, o sea, características fractales. Se lo percibe como áspero y rugoso por la superposición de capas de la fachada con sus entrantes y sus salientes. Si bien la superficie es compleja, el conjunto se comprende claramente como una torre y un edificio horizontal. La autosemejanza, o sea, la similitud de su forma en distintas escalas, las partes se parecen al todo, aparece, ustedes ven, en este acercamiento a la parte superior de la torre. Las distintas escalas se ven o se verifican en las distintas partes, componentes del edificio. Bueno, es infinitamente complejo, caótico, se describe con algoritmos simples, su apariencia es imposible de comprender por la superposición de las operaciones de rotación, los volúmenes sobresalientes y el número irracional de subdivisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, la apariencia es difícil de descubrir, digamos, cuál ha sido el proceso. Si te lo explican, te das cuenta cuál ha sido el proceso. Pero lo importante es que al tratarse de algoritmos simples, o sea, uno ha ido haciendo operación tras operación, simetría, deformaciones topológicas y demás, es totalmente factible esa descripción. Lo que no es fácil es descubrir cómo lo ha hecho. Bueno, acá sigue explicando cómo ha trabajado con recursividad, cómo ha evolucionado la piel. No quiero detenerme demasiado, lo van a poder ver en el aula. El aspecto orgánico por ahí se ha inspirado de alguna manera, no muy directa, con lo que son estas formas de la naturaleza, ¿no? Tanto plantas como panal de abejas y demás. La ha ido evolucionando la forma, ahí lo explica, paso a paso gráficamente, tanto en la forma global como en la forma del módulo, que está acá a la derecha. Bueno, y cuando uno se acerca al edificio, ve detalles, por supuesto, vidrios, de marcos, de luminarias, de ese tipo de cosas, que ustedes eso lo van a tener que manifestar cuando desarrollen el trabajo final. Bueno, para realizar el trabajo práctico tienen que ver los videos de estelas autorreplicativas que están en el aula virtual. Ahora le paso la posta al arquitecto Martín Bordato. Arquitecto, ¿Sí? ¿subirá el trabajo este o no? ¿Cómo, perdón? ¿Va a subir el trabajo este al aula o no? Vamos a subir la clase Ah, la dada clase, en vivo. claro. Perfecto, perfecto. Esta Gracias. clase, tal cual la he dictado acá, va a estar en el aula. Perfecto, gracias.